Va. Muy buenos días, amigos y amigas. Hablo en representación del ciudadano que se encuentra en prisión preventiva por 18 meses, don Pedro David Pérez Miranda. No hablo de Peter Ferrari, el personaje, sino de Pedro Pérez, la persona, que se encuentra injustamente encarcelado en el penal de Piedras Gordas, cumpliendo un mandato de prisión inconstitucional y arbitrario, porque no es posible, y eso tiene que saber la ciudadanía que no conoce derecho pero que sigue de cerca este tipo de casos mediáticos, no es posible ni se sostiene en un Estado constitucional, convencional y democrático de derecho que el derecho penal se convierta en un instrumento de persecución y vindicta del Ministerio Público, no como lo que debe ser un instrumento para garantizar la legalidad y la garantía de la seguridad jurídica de los ciudadanos. En el caso de don Pedro David Pérez Miranda, lo que ha ocurrido es realmente insólito. Le han dictado prisión por 1 año y medio, primero siendo inocente, es decir, es un no condenado. Normalmente a la prisión van a las personas que se les haya culpable y no antes. La prisión debe ser excepcional y para que la prisión prospere es indispensable que la persona sepa qué se le imputa, es decir, qué se le atribuye como delito. En el caso de Pedro Pérez Miranda dicen que él lava activos y que lava dinero producto de la minería ilegal. Sin embargo, la Fiscalía no tiene ni elementos ni hechos que definan cuáles son los activos que ha lavado producto de la minería ilegal. De las empresas que están sometidas a la investigación, solo una de ellas pertenece a Pedro Pérez. Y dos, las exportaciones de oro de Pedro Pérez son las que ha hecho un empresario que ha pagado los tributos de acuerdo a las exportaciones y que además ha sido fiscalizado en Estados Unidos, no solo por los estamentos bursátiles, sino también por el Tesoro americano. Entonces, la pregunta que me formulo como defensa de Pedro Pérez es: ¿cuál es la tesis incriminatoria de la Fiscalía? Que Pedro Pérez Miranda es millonario y que un empresario que tiene mucha plata en el Perú, hay que sospechar que esa plata la ha hecho de manera ilícita y delincuencial. Y eso no se puede permitir en un Estado democrático de derecho. Tener dinero en el Perú no puede ser sinónimo de lavar activos, porque solo en España y en Colombia se castiga el lavado de activos como un enriquecimiento de particulares. En el Perú, el artículo 401 del Código Penal solo castiga el enriquecimiento ilícito de funcionario o servidor público, no el de particulares. En otras palabras, tener dinero en el Perú no debe ser sinónimo de lavado de activos. Por esas razones hemos planteado una tutela de derechos a favor de Pedro Pérez, en donde estamos pidiendo que cese el estado de indefensión en su contra y que la Fiscalía, que por mandato constitucional tiene obligación de decirle qué se le imputa y por qué, le diga el qué, cómo, cuándo y dónde él lavó activos producto de la minería ilegal. Y además que precise cuál es su organización criminal, más allá de que sostenga que sus hijos, que su esposa, que su abogado y todos los vinculados a él son su organización criminal. Ya se ha superado hace muchísimo tiempo el derecho penal incaico, en donde la pena es infamante, es decir, que el hijo pagaba por el papá, en donde el nombre de una persona era razón suficiente para encarcelarlo. Termino como empecé: defiendo al ciudadano Pedro Pérez Miranda y no al personaje Peter Ferrari. Recuerdo que en el primer siglo después de Cristo, en el libro de Oratores, Diálogo del Orador, Cícero, el mejor orador, abogado, político, literato romano, había sostenido en una defensa de Mancini que en nada añade a la gravedad del delito el nombre o la etiqueta que puedan poner al investigado. Estamos en un Estado de Derecho. Se persigue a la persona por lo que hace y no por quién es. Muchas gracias.